desde la religión. Un punto común en las religiones es la idea creacionista. Es decir, un rechazo rotundo a las teorías evolucionistas postuladas por los hombres de ciencia. El creacionismo, a diferencia del evolucionismo, cree que el origen del ser humano se debe a un acto creador de la deidad, Dios. La creación del ser humano fue precedida por un solemne consejo divino. Según Berkov 1949, antes de que el inspirado escritor consigne la creación del ser humano, hace retroceder, por así decir, hasta el concilio divino, dando a conocer el decreto de Dios en las palabras: hagamos al hombre a nuestra propia imagen, según nuestra semejanza, Génesis 1, 26. La Iglesia, generalmente, ha interpretado el plural a hagamos sobre la base de la existencia trinitaria de Dios. Algunos eruditos, sin embargo, consideran que se trata del plural de majestad, otros lo toman como el plural de comunicación, en el que Dios incluye a los ángeles en diálogo con él, y todavía otros, como el plural de autoexhortación. Berkov, L. 1949, 216. Para este autor, de estas tres sugerencias la primera es completamente impropia, puesto que el plural de majestad se originó en fecha muy posterior. El segundo es imposible, porque implicaría que los ángeles fueron co-creadores con Dios y que el ser humano fue creado también a la imagen de los ángeles, lo que es una idea antibíblica. Y la tercera es una hipótesis enteramente gratuita de la que ninguna razón se puede dar. ¿Qué razón habría para una autoexhortación en plural si no fuera la de que hay en Dios una pluralidad? 1949. La creación del hombre es en el más estricto sentido de la palabra un acto inmediato de Dios. Berkov es de opinión de que algunas de las expresiones que se usan en el relato precedente a la creación del ser humano indican una creación mediata en algún sentido de la palabra. Nótense las siguientes expresiones: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, con la sencilla declaración: y creó Dios al hombre. Cualquier indicio de mediación en la obra de creación que esté contenido en las primeras declaraciones, falta por completo en la última. Evidentemente, la obra de Dios en la creación del hombre no fue mediata en ningún sentido de la palabra. Hizo uso de material preexistente al formar el cuerpo del hombre, pero hasta esto quedó excluido en la creación del alma. 1949, 217. A diferencia de las criaturas inferiores, el ser humano fue creado según un tipo divino. Berkov puntualiza que respecto a los peces, las aves y las bestias se puede leer que Dios los creó según su especie, es decir, en una forma típica propia. Sin embargo, el ser humano no fue creado de ese modo y mucho menos conforme al tipo de una criatura inferior. Con relación al ser humano dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra propia imagen, según nuestra semejanza. Se puede ver lo que esto implica cuando se discute la condición original del hombre, y únicamente se concentrará la atención a ello aquí para destacar el hecho de que en el relato de la creación del hombre surge como algo diferente. 1949. Los dos elementos diferentes de la naturaleza humana se distinguen con toda claridad. Siguiendo la línea berkoviana, se destaca que en Génesis 2, 7 se hizo una distinción clara entre el origen del cuerpo y el del alma. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Al hacerlo, Dios hizo uso de material preexistente. En la creación del alma, sin embargo, no hubo adaptación de materiales preexistentes, sino la formación de una nueva sustancia. El alma del ser humano fue una nueva obra de Dios en el estricto sentido de la palabra. El texto expresa con exactitud que Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 1949, 219. Afirma Berkov que esas sencillas palabras enfatizan claramente la doble naturaleza del ser humano, y lo que en ellas se enseña está corroborado por otros pasajes de la Escritura, tales como Eclesiastés 12, 7, Mateo 10, 28, Lucas 8, 55, 2 Corintios 5, 1 a 8, Filipenses 1, 22 a 24, y Hebreo 12, 9. Los dos elementos son el cuerpo, soma, y el aliento o espíritu de vida que Dios sopló en el hombre, y mediante la combinación de estos dos, el hombre se convirtió en un alma viviente. Lo que aquí significa sencillamente un ser viviente. 1949.
El ser humano fue colocado desde el principio en una posición elevada. Según lo planteado por Berkhoff, el ser humano está representado como la cúspide de todos los órdenes de la creación. Está coronado como rey de la creación, y se le ha dado dominio sobre todas las criaturas inferiores. Como tal fue su deber y su privilegio hacer que toda la naturaleza y todas las cosas creadas, colocadas bajo su gobierno, sirvieran a su voluntad y a su propósito, para que él y todo su glorioso dominio glorificaran al Todopoderoso, Creador y Señor del universo. Génesis 1, 21, Sal 8, 4-9. 1949, 218. Opiniones sobre el origen del alma humana. Este ha sido un tema de mucho tiempo, donde los eruditos no logran ponerse de acuerdo. No hay problema con el origen del cuerpo, ya que esto es posible mediante la concepción cuando el espermatozoide de origen masculino se une al óvulo femenino. La molécula de ADN que hay en cada una de las células se despliega para unirse con el ADN de la otra, formándose una célula enteramente nueva, el cigoto. Esta nueva célula viviente es tan diferente, que después de fijarse a la pared del útero, el cuerpo materno reacciona enviando anticuerpos para eliminar al desconocido intruso.